Hola, hola, esta es una investigación que es muy interesante. Me inspiré un día e inició todo un proceso de investigación mucho más grande, pero este artículo se escribió en un día y el origen de todo fue que una discusión en clase sobre el determinismo, ¿no? Yo sostenía que lo indeterminado es lo que debe guiar el conocimiento tanto científico como social, y se pensaban que el determinismo ya había definido las cosas, ¿no? Y es así, el determinismo es la base para la ciencia, ¿no? Causa-efecto, y buscamos la causa de las cosas y encontramos y descubrimos nuevas teorías científicas que van a básicamente comprobar el efecto de las cosas. Entonces, acá trato de unificar el determinismo y el indeterminismo, mostrar que todo está determinado, pero existe cierto margen de libertad accesible mediante la intuición intelectual, que sería lo indeterminado, ¿no? También intento resolver el problema del dilema del lenguaje privado de Wittgenstein. Para los que no son filósofos o nunca lo han escuchado antes, Wittgenstein tenía dos fases. La primera es la que decía que nuestro lenguaje hable de los hechos. Los hechos son nuestro lenguaje, entonces trató de universalizar un solo lenguaje científico para todo. Y en el segundo Wittgenstein se da cuenta de que hay juegos de lenguaje, hay relativismo en el lenguaje, ¿no? Que cada uno tiene un diferente significado para una cosa en particular. Y se da cuenta de esto y corrige la primera afirmación. Y para corregir esto hay un dilema. Hay un dilema el que le va a originar su segunda fase o el segundo Wittgenstein, que es básicamente el dilema del lenguaje privado. Para explicar un poco que sea más fácil entender, el dilema del lenguaje privado empieza cuando yo me digo a mí mismo que cuando patee, bueno, cuando levante, digamos, mi pierna, va a significar para mí que un término nuevo, que podría ser AEA. Entonces, cada vez que levanto mi pierna, digo AEA. ¿Por qué haría esto? Porque nosotros internamente hablamos con nosotros mismos. Nosotros tenemos diálogos internos, tenemos nuestras propias creencias, tenemos todo un lenguaje propio de nosotros mismos. Pero este lenguaje propio de nosotros mismos, cuando salimos a la sociedad, básicamente es inaccesible porque es mi lenguaje privado. Por eso hay términos que se dicen yo me entiendo. Y claro, ese es el dilema del lenguaje privado, pero llevado a lo social sería que nadie puede estar nadie puede estar sin que determine el lenguaje social. No todos tenemos un lenguaje social y nadie está excluido de ese lenguaje social, de ese contexto. Entonces, cuando te vas a otro contexto, tú llevas tu lenguaje privado a ese nuevo contexto y en ese nuevo contexto no te pueden entender. Porque pueden hablar otros idiomas, porque pueden tener otros significados, porque pueden tener otros símbolos. Entonces ese era el dilema del lenguaje privado, ¿no? De cambiar de contexto a otro contexto. Por ejemplo, hipotéticamente, llega un ser extraterrestre. Bueno, también ya si hablo de extraterrestre la gente se va a espantar, pero da igual, para que se entienda esto. Tienen un lenguaje, digamos, que nunca hemos escuchado antes. Y yo llego a ese contexto, o ellos llegan a nuestro contexto, da igual, pero no se entienden lo que el contexto está diciendo, pero ellos tienen un lenguaje privado. Y ese lenguaje privado es el problema, es un dilema, ¿no? Tengo un lenguaje privado, pero no puedo comunicar exteriormente en el contexto. ¿Por qué? Se hace la pregunta, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué? Y básicamente se convierte en un dilema de la filosofía. Entonces yo trato de resolver este dilema de la filosofía haciendo algo completamente brillante,
que lo denomino el giro copernicano de la filosofía, ¿no? Pero sin pretensión de enaltecer a nada, sino simplemente le doy otro enfoque. Entonces, la estructura del artículo, para ir con este punto central, es el siguiente, ¿no? Este recorrido histórico sobre el determinismo versus la contingencia o el indeterminismo. Y claro, hay distinciones entre lo que es contingente y lo que es indeterminado. Son como niveles. Pero inicio con Aristóteles, que distingue necesidad, naturaleza y elección humana, pero admite el azar como dich y lo fortuito, ¿no? Fortuito es como si un orden hubiese nacido de lo caótico, básicamente. Un automaton, denomina Aristóteles, como causas accidentales, ¿no? Luego paso a Tomás de Aquino, donde menciono que Dios, bueno, explico un poco de su filosofía, ¿no? Tomás de Aquino decía que Dios era la causa necesaria primera, ¿no? Es una causa necesaria primera para que todo lo demás exista. Entonces las causas secundarias serían la naturaleza, el hombre, etcétera. Y esto, la causa primera y la causa segunda permiten la contingencia, una contingencia real, porque el hombre tiene voluntad, la naturaleza también puede hacer ciertos movimientos determinados y puede ocurrir nuevas causas. Entonces luego de esto pasó a Leibniz, donde todo está predeterminado por Dios. Leibniz piensa que Dios es el arquitecto perfecto y todo ya está prefijado en un destino fijo. Y vivimos en el mejor de los mundos posibles, en el mejor de los destinos posibles. Y claramente lo contingente es solo aparente, ¿no? Es relativo a nuestra percepción, pero que es muy finita, muy pequeña. No es una contingencia grande para cambiar algo ya predeterminado por Dios. Luego viene Whitehead, donde ve el mundo como un devenir donde cada entidad se autoconstituye mediante una decisión creativa, ¿no? Hay una decisión creativa y él es muy interesante porque esta decisión creativa puede ser de inspiración, puede ser algo que no se estudia, algo que no es físicamente estudiable. La creatividad, la novedad, la creación. Entonces, el mundo como devenir, esta entidad se autoconstituye mediante decisiones creativas, ¿no? Entonces la novedad es un principio ontológico para Whitehead. La novedad, lo nuevo. Por ejemplo, todo está determinado, estamos determinados por lo social, pero digamos, aparece un personaje nuevo y hace algo extremadamente novedoso, que nadie había pensado que podía haber hecho eso, o imaginado si quieres, entonces lo hace, y ahí viene lo que Whitehead determina el principio ontológico, esta decisión creativa, que sale de este devenir, ¿no? Porque se ha autoconstruido el mismo. Luego viene Prihomne, que simplemente en italiano, bueno, sí, claro, es Prihomne, que él es un físico. Y desde la física explica cómo pequeñas fluctuaciones generan comportamientos impredecibles. Esto lo analiza en sistemas deterministas, ¿no? La naturaleza, básicamente, los fenómenos naturales, básicamente, porque para que aparezca, digamos, una tormenta ha tenido que influir el viento, el agua, la temperatura, muchos factores. Estas pequeñas fluctuaciones crean comportamientos indeterminados en la naturaleza. Entonces, eso es lo que lo que se investiga desde la física. Un ejemplo es la termodinámica del no equilibrio. Pequeños comportamientos en el ambiente pueden generar una atmósfera diferente, no esperada, en contra del determinismo de que ese día no iba a pasar nada, pero aparece lluvia, por ejemplo. Y finalmente utilizo a Michel Serres, retomando a Epicuro y a Lucrecio, habla sobre el clinamen.
El clinamen es este concepto que ambos filósofos, hablamos de Epicuro y Lucrecio, que más de 1500 años. Entonces Michel Serres toma este concepto y lo usa. El clinamen para Lucrecio significa el desvío mínimo de átomos. Ya se hablaba de átomos en ese tiempo. Imagínense, y muchas personas piensan que estamos avanzados, bueno, si estamos avanzados no, pero muchas piensan que en el pasado eran personas que no sabían nada. Y Lucrecio, Epicuro ya hablaban de átomos. El desvío mínimo y espontáneo en el movimiento de los átomos que rompe la cadena causal estricta. Esto decía Lucrecio. Y lo dice textualmente en su libro, que es lo interesante. Pero Michel Serres toma este concepto y aplica este clinamen a que gracias a este clinamen existe la libertad, existe la novedad, existe la historia, existe la ética. Lo aplica básicamente a todo el aspecto social del ser humano. Porque si nosotros no somos libres, básicamente no nos podría juzgar la justicia. La justicia no nos podría juzgar porque ya estaba determinado que yo haga eso. Y por eso hay muchos preventivos del delito que van al origen, a la causa. Una familia pobre, necesidades, alcohol, violencia, tal cosa. Entonces hay que atacar ese problema. Ya, pero ¿qué pasa con familias ricas, etcétera? Entonces, la libertad tiene que ser un concepto que no está determinado. La libertad es un concepto más allá de lo determinado. La libertad es un concepto que tiene que ser incluso, y toda la Edad Media se la vio como algo fuera del espacio. ¿Por qué digo esto? Le va a sonar loco, pero la gente no no son muy instruidos en esto, ¿no? En la antigüedad había una discusión en la escolástica donde se traía la noción de que Aristóteles había dicho que dentro de este mundo sublunar no podía intervenir nada y todo estaba determinado. Entonces, si todo está determinado, Dios ha creado el mal determinadamente y jamás han podido aceptar y no lo hacen, que Dios ha podido crear el mal. Porque hay mucho mal en el mundo. Entonces se necesita que la libertad sea un concepto fuera de lo terreno. Porque el alma va a justificar la libertad. Porque yo puedo cometer 1000 pecados ahora y mi alma, y yo muero y no hay nada. Y queda limpio, no hay pecado. Pero si existe el concepto de alma, voy a tener que pagar en otras vidas, o en el cielo o en el infierno, todo lo que hice. Entonces ahí viene el concepto de una libertad. Eres libre recién cuando pagas aquello que has hecho. Eres libre cuando tienes responsabilidad de los actos. Ahí aparece el concepto de responsabilidad de los actos en este periodo. Si eres responsable de tus actos es porque eres libre. Y si eres libre, tienes alma. Y si tienes alma, vas a pagar fuera de este mundo, fuera de esta vía, fuera de esta terrenalidad, sería el término, terrenalidad, tal vez. Entonces, este concepto de libertad se ha estudiado, se ha pasado, se ha rebotado, se ha trastocado, y finalmente el concepto de libertad se ha usado políticamente, ¿no? Ya no para justificar si eres pecador o no eres pecador y vas a pagar en el futuro o no vas a pagar en el futuro, sino se ha justificado para que el hombre tenga responsabilidad de sus actos, para que exista un tipo de responsabilidad de mis decisiones. Y si tengo responsabilidad de mis decisiones, tengo libertad. Porque si no, no sería libre y ya habría determinado y la justicia no existiría y habría muchos problemas metafísicos, ontológicos, sociales, culturales que no se podrían resolver si no resolvemos el problema de la libertad. En este sentido, lo que yo hago en este libro es básicamente propongo, así como el clinamen libera a los átomos de determinaciones cuánticas, existe también un clinamen interno en el ser humano, dentro de nosotros. Claro, no relaciono el clinamen interno con el alma, sino introduzco conceptos de enacción. Enacción es un concepto de Francisco Varela, que es la idea de que la mente no representa pasivamente el mundo, sino va a co-crear
el mundo mediante la expresión corporal. Entonces, para argumentar que las personas estamos determinados por el lenguaje y el contexto cultural, aplico este concepto, ¿no? Estamos por enacción determinados por el lenguaje, por el contexto cultural, hasta que nos volvemos conscientes de esa determinación. En el momento en el que nos convencemos de que somos co-creadores de la libertad, co-creadores de la realidad, tenemos libertad, existe libertad en nosotros, una libertad interna claramente. Entonces sostengo que cada persona construye un lenguaje privado interno, por eso denomino constructivismo interno. Este lenguaje interno creado por uno mismo se construye en el individuo antes de que ese lenguaje se acople al lenguaje público. Es como si de niños viéramos las cosas y entendiéramos, tuviéramos un lenguaje privado para no colapsar. Entonces este lenguaje privado es tan primitivo que me permite no colapsar y porque hay muchos estímulos cuando nacemos, vemos muchas cosas, no las entendemos, pero existe un lenguaje privado que nos permite acoplarnos a la sociedad. Y esto ya lo había dicho el estructuralismo, hay muchas teorías psicológicas también que afirman esto. Pero el problema del lenguaje, el problema de Wittgenstein que vimos antes es que el lenguaje privado en principio no podría tener sentido para nadie. Por eso el bebé no lo entiende nadie, pero la solución que propongo es que tiene que existir una teoría noetológica o de intuición intelectual. Hay una intuición intelectual que se basa en 3 principios. La inmediatez ocurre sin inferencia, la certidumbre, se siente indudable ese conocimiento, esa intuición, y atemporal, se percibe como una verdad universal. Entonces, afirmo que al haber resuelto el dilema, redefiniendo el lenguaje privado, no como un lenguaje de comunicación, sino como un lenguaje de fundación, un lenguaje de entender, de que el bebé entienda, tenga su propio lenguaje para entender el mundo. O sea, un dispositivo que genera sentido internamente, sin necesidad de validarse externamente. Llamo a esto el giro cuántico, porque planteo que la realidad no es algo fijo, sino no es algo fijo que está fuera del sujeto, sino que es algo construido entre el determinismo del lenguaje compartido y la libertad de Klineman. Entonces, propongo que darte cuenta de que estás determinado en sí mismo ya es un acto que te hace libre. Y que esa toma de conciencia interna no necesita pruebas para validarse, para ser válida, porque te estás dando cuenta de que las cosas que te están determinando. Y claro, eso resuelve el problema clásico de la filosofía del lenguaje, el del lenguaje privado. Y por eso es brillante. Bien, como dije antes, esto es el inicio de una investigación mucho más grande. Y nada, seguramente más adelante les voy a contar la investigación que se hizo. Pero sí, es un giro cuántico, como lo determino en mi libro. Los que están interesados pueden leerlo. Y nada.